familia de nuestro señor presidente, saludamos a nombre de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, presidida por el doctor Orlando Becerra Suárez, a todos los presentes, magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos, a este ciclo de conferencias el día de hoy, en su segundo día importantísimo de análisis de la sentencia número 8, el enfoque desde el derecho penal, que tendremos en la primera exposición. Saludamos al doctor Rafael Elmer Cancho Alarcón, quien estará en primera instancia en esta exposición, y por supuesto también saludamos a la doctora Sonia Meneses Palomino, que también el día de hoy estará con la exposición, la sentencia, desde el enfoque desde el derecho de familia. También saludamos a los panelistas, al doctor Carlos Eduardo Flores Sánchez, juez del primer juzgado de familia de Huamanga, y la doctora Esperanza Guamán Aguado, fiscal superior titular de familia de Huamanga del Distrito Fiscal de Ayacucho, quienes también el día de hoy participarán al finalizar las exposiciones. Y por supuesto también saludamos al doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de la Sala Civil de Huamanga, uno de los gestores de estas conferencias. Así es que, dicho esto, vamos a comenzar el día de hoy, y por supuesto voy a presentar el primer tema, la sentencia número 8 y otros acumulados, el enfoque desde el derecho penal. Tenemos en primera instancia al juez superior de la Sala Mixta Descentralizada de Puquio. Vamos a saludar al doctor Rafael Elmer Cancho Alarcón. Doctor, adelante, por favor. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Muy buenas tardes a todos y todas que se encuentran conectados en esta sala virtual. En principio, agradecer la deferencia del doctor Helio Paredes como presidente de la Sala Civil, que ha tenido bien considerar mi participación para estas conferencias, para exponer algunas ideas en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional y en general a todos quienes se encuentran presentes en esta sala, en forma particular también a nuestro presidente y a todos quienes apoyan la realización de esta actividad académica, que esperemos, al igual que ayer, tenga la suficiente acogida para efectos de debatir temas bastante importantes en torno a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Se me ha pedido abordar la sentencia desde la perspectiva del derecho penal y vamos a enfocarlo básicamente desde 3 puntos de vista para que en todo caso se pueda entender o podamos tener algunas ideas en torno a esta sentencia. En primer lugar, voy a hacer referencia a una perspectiva político-criminal que ha sido desarrollada y abordada por parte de la sentencia. En segundo lugar, digamos, el aspecto más importante quizás desde el derecho penal sustantivo, haciendo referencia al contexto de la imputabilidad y la culpabilidad como figuras dogmáticas que han sido abordadas en el marco de esta sentencia. Y por último, al ámbito del derecho penal de ejecución o derecho de ejecución penal, vinculada sobre todo a factores en torno a la resocialización que también han sido abordadas en esta sentencia. Si bien es cierto, se ha hecho referencia al contexto del proceso especial para menores y por lo tanto hay una incidencia en el ámbito del derecho procesal penal, me voy a eximir de desarrollar por 2 razones. Primero, porque evidentemente ya ahora la sentencia establece que no hay alcances del proceso penal para adultos en el marco de, en este caso, el enjuiciamiento o el procesamiento de menores de edad, por un lado, y por otro lado, porque es evidente que durante el desarrollo de la sesión de ayer se han abordado mucho de los alcances, ¿no?, en esta perspectiva, tanto desde las exigencias de nivel normativo internacional, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas de Beijing, y en general múltiples jurisprudencias que establecen este fuero especial, pero que en líneas generales, reitero, ya es abordado y seguramente también lo va a hacer en esa misma línea por parte de la siguiente expositora. Entonces vamos a enfocarnos un poco más, reitero, en lo que es materia de derecho penal, que es lo que se nos ha pedido exponer ahora. Empecemos con el contexto de política criminal. Cuando se ha hecho referencia a la incorporación
de la ley 32.330, que modificó tanto el artículo 20 como 22 del Código Penal. Básicamente se ha hecho, digamos, se ha planteado exigencias desde una perspectiva político-criminal a efectos de justificar la existencia de esta norma y, por tanto, también justificar en este marco, desde la contestación de los apoderados del Congreso de la República, que esta no sea declarada inconstitucional. Sabemos muy bien que en el ámbito de la política criminal y en el ámbito de las políticas públicas en general de todos los países, el ámbito de la respuesta punitiva o de la respuesta del derecho penal y por tanto también de la política criminal se constituye como la última respuesta de las políticas criminales. Pese a esto, en todo caso, cada vez que se esgrime o se elabora una norma que tiene como propósito criminalizar conductas, que tiene como propósito justificar la exacerbación de la respuesta penal, no solo ámbitos lesivos, sino también en ámbitos de peligros o riesgos de derecho penal hipotético, para decirlo así, incluso con lo que se refiere también al punitivismo penal, es decir, el incremento de las penas. Lo que siempre se trata de hacer es justificar en el contexto de la protección de bienes jurídicos. Y esa precisamente es una de las razones que se pretenden establecer en el marco de la discusión político-criminal. Y hay que tener en cuenta que esta discusión de la protección de bienes jurídicos resulta siendo en muchos contextos una discusión que tiene mucho sentido desde la perspectiva crítica, pero que en otros aspectos en realidad tienen un contenido vacuo, porque si uno, digamos, quiere argumentar o en pro o en contra de la sentencia, evidentemente podría traer a colación esta protección de bienes jurídicos de distinta manera. Y precisamente la lógica que se establece desde la perspectiva popular, porque es evidente que esto se ha hecho con fines populistas, vamos a decirlo así claramente, para, por un lado, evitar la exacerbación de estos ánimos de justicia, de esta situación de inseguridad que se vive en nuestro país, pero, digamos, desde esta lógica, lo que se pretende establecer y la comunicación posterior, además, cuando sale a declarar el ministro del Interior, es que lo que se va a generar son supuestos de impunidad, es decir, que no se van a proteger bienes jurídicos valiosos que están vinculados a la sanción de personas menores de 18 años, de 16 a 18 años, como el sicariato, violación sexual agravada, el contexto de lo que se refiere a terrorismo y un largo etcétera, ¿no? Entonces, esta lógica de entender la protección de bienes jurídicos así, en realidad conlleva también una discusión mucho más trascendente a lo que corresponde al contexto de impunidad. Es decir, se generaría la sensación de que esta sentencia de inconstitucionalidad lo que va a traer a colación y enseguida es que va a generar un contexto de impunidad, porque se va a evitar proteger esos bienes jurídicos en estos casos. Nada más falso y evidentemente ajeno a la realidad, porque hay que ser claros en la comunicación también nosotros, y esto nos corresponde desde esta perspectiva, al dar a conocer que no solo se sancionan a personas mayores de 18 años frente a los delitos que se han mencionado o se han establecido como circunstancias para disminuir la punibilidad de personas de 16 a 18 años, porque es claro que también estas personas menores de 18 años también responden. No responden evidentemente bajo la etiqueta de delito, pero sí responden como infractores a la ley penal y bajo esta misma lógica es evidente que la respuesta punitiva, porque resulta siendo también una respuesta en cierto modo punitiva, aun cuando es evidente que la denominación preferida son medidas socioeducativas, esta respuesta también conlleva o tiene aparejado un conjunto de sanciones, sin perjuicio evidentemente de la corriente que conlleva a establecer medidas distintas a las socioeducativas. Es decir,
en un contexto donde evidentemente se trata de establecer más cuestiones como la mediación en el ámbito juvenil, el ámbito compositivo en el ámbito juvenil, digamos, desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, en esta lógica, el primer argumento que se ha traído como, digamos, a colación para efectos de justificar esta pena, entonces evidentemente no tiene recibo, no es de cabida y evidentemente así lo ha declarado también la sentencia. El otro contexto que se ha pretendido establecer es el contexto de los delitos, la existencia de delitos graves y por lo tanto también la necesidad de respuesta del Estado para efectos de combatir estos delitos denominados graves, es decir, la gran criminalidad. Cabe resaltar respecto a esta cuestión político-criminal que en general, hoy por hoy, parece que la batalla respecto a los delitos que conllevan una gran afectación de la inseguridad o la seguridad ciudadana, digamos, y esta política de inseguridad ciudadana, como decía el profesor Díaz Ripollés, entonces es una justificación como para establecer la exacerbación del derecho penal. Antes del doctor Díaz Ripollés también, o en esa línea también, el doctor Jesús María Silva Sánchez, con la expansión del derecho penal, también ha explicitado una situación similar. Pero la lógica de la respuesta a generar, por un lado, una respuesta disuasiva diferenciada en relación a estos delitos graves, es lo que conllevaría a establecer de alguna u otra manera la afectación al principio de igualdad. Y esta precisamente es la razón que ha sido explicitada en uno u otro modo por parte del Tribunal Constitucional para descartar que el tratamiento diferenciado de los menores de 18 años en esta línea sea legítima, es decir, no se puede argumentar la existencia de delitos graves desde ese marco de política criminal para efectos de justificar que ciertos menores sean juzgados como adultos con el fuero de derecho penal de adultos en relación a otros menores que no cometan esos delitos graves y por lo tanto no sean juzgados en ese ámbito. ¿Ya? Entonces también esta justificación de delitos graves en general no es de recibo y ha sido dejado también de lado en este contexto. El tercer fundamento principal desde esta perspectiva político-criminal también viene a constituirse como la peligrosidad criminal o la peligrosidad que representan estos menores que cometen ciertos delitos. Vamos a verificar y a continuación, hablando, digamos, de acá un momento sobre el derecho penal sustantivo, que el contexto de la peligrosidad en el ámbito del derecho penal es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado, porque de hecho hace referencia, por un lado, a la existencia de personas que, per se, es decir, estarían encaminadas siempre a la comisión de determinados delitos y por lo tanto hay que inoculizarlas, es decir, hay que asegurarlas, hay que establecer ciertas medidas preventivas para que efectivamente no dañen a la sociedad, pero que en buena cuenta lo que se hace a partir de esta respuesta punitiva no es, digamos, una respuesta propia del derecho penal desde los principios preventivos generales positivos, desde los principios preventivos especiales positivos. Es decir, por un lado, que las personas se encuentren motivadas en el contexto de las normas y por otro lado, en el contexto de la resocialización. Contrariamente, lo que se identifica con la etiqueta de peligrosidad criminal en estos ámbitos, básicamente lo que se hace es generar la estigmatización y el establecimiento de un derecho penal de carácter negativo, es decir, para efectos de establecer una especie de demonización o una especie de inoculización de derecho penal, que por cierto esto no es nada nuevo, ¿no? Esto viene ya desde la perspectiva del tratamiento de derecho penal como una medida terapéutica todavía establecida incluso o recogida en su momento por Frank Bolis cuando se establecía, digamos, este derecho penal de carácter
terapéutico, ¿no? Para hacer referencia cuando en su momento se entendía que el delincuente, pues, evidentemente se correspondía a una persona enferma, alguien que evidentemente por sus condiciones psicofísicas no podía respetar las normas, ¿no? Entonces, esto evidentemente no es de recibo en el derecho penal actual. El derecho penal actual corresponde a un derecho penal de acto y la respuesta frente a la peligrosidad criminal, por decirlo así, de cierto modo, básicamente no responde por la etiqueta o por la estigmatización o por la inoculación de determinados sujetos, sino más bien por el establecimiento de un conjunto de medidas de seguridad que se pretenden establecer en estos contextos. La peligrosidad criminal, no, de hecho, no se enfrenta y no se va a solucionar con la generación de más delitos, con el incremento de las penas, con la disminución de la responsabilidad penal juvenil en este caso, sino básicamente con el establecimiento de otras medidas de seguridad que evidentemente van a procurar o van a permitir una respuesta. Frente a esto, evidentemente, el criterio político criminal que permite en estos casos justificar la inconstitucionalidad de la norma es, como ya lo dijimos al principio, el principio de última ratio en el marco de las políticas públicas y evidentemente de la política criminal, donde evidentemente la respuesta punitiva tiene que ser el último recurso al cual acude el Estado para efectos de enfrentar. Más aún si en estos contextos además hemos verificado que esto es contraria a normas constitucionales, a normas convencionales y por esa misma lógica no es de recibo frente a los derechos humanos, frente a los derechos fundamentales y a múltiples pronunciamientos también de los tribunales, ¿no? Entonces, en esta lógica, desde la política criminal que es respetuosa de la persona, de sus derechos fundamentales, de un Estado social y democrático como se establece en nuestra propia Carta Magna, entonces esta es la respuesta que se ha brindado a nivel de la sentencia. De otro lado, para ingresar un poco más en sustancia, quizás el punto trascendental de la discusión desde la perspectiva penal es el contexto de la imputabilidad. Aquí vamos a partir, en primer lugar, por lo que se recogía antes de la, la norma 32.330, que es lo que se establecía, qué es lo que se ha pretendido modificar, cuáles son los alcances y más o menos cómo se avisora el futuro cercano en torno al contexto de imputabilidad. Sabemos muy bien que en el marco de la concepción del delito, de la teoría del delito, hay, si ustedes quieren, la concepción tripartita o la concepción bipartita, el contexto de la distinción entre injusto penal y culpabilidad son, digamos, dos categorías que se tienen que, identificar claramente. O si quieren, la concepción de la conducta típica y antijurídica, por un lado, y por otro lado, el contexto de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque claramente son dos juicios que involucran el análisis, por un lado, del acto, es decir, la referencia a la conducta para efectos de verificar si ésta se subsume dentro del ámbito de competencia de la norma, si ésta contraviene bienes jurídicos y no encuentra justificación legal, donde se hace referencia evidentemente a la conducta, y por otro lado, al contexto de la reprochabilidad del autor frente a esa conducta, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del contexto de la imputabilidad, es decir, la imputación de la conducta a su autor y por lo tanto a la persona que tiene que responder como culpable, como responsable frente a ese delito, básicamente es a lo que hacemos referencia es el concepto de imputabilidad. El concepto de imputabilidad puede conllevar a su vez la necesidad de constatar un conjunto de condiciones psicofísicas en el ámbito de la persona. Para efectos de este caso, de lo que ha esgrimido en la sentencia del Tribunal Constitucional, básicamente lo que se requiere constatar es que nos encontremos, antes de la modificatoria, frente a una persona mayor de 18 años, porque así se establecía en el contexto del artículo 20 del Código Penal.
Y aún más, el contexto de esta comprensión fisiológica, vamos a hacer, digamos, condición física de la minoría de 18 años, también conllevó a entender que existía un contexto de imputabilidad restringida para aquellos que transitaban de los 18 a los 21 años. Esta concepción, digamos, de la imputabilidad en el marco del derecho penal sustantivo ha venido o ha sido establecido bajo una categoría iure de iure, es decir, el derecho, en este caso el derecho penal, a partir del Código Penal, se encargaba de establecer cuándo una persona tenía la condición de imputable desde la perspectiva de la edad, es decir, desde la perspectiva biológica, cuando esta persona alcanzaba la condición de ser imputable por el delito que se le atribuía o que se le atribuye a cometido. Esto evidentemente lleva a responder o lleva a preguntarnos primero si los menores de 18 años pueden o no pueden ser imputados por la comisión de determinado delito. Y de hecho hay un voto singular, ustedes van a poder identificar en la sentencia, que básicamente se encarga de establecer una de las acepciones de la imputabilidad, que es básicamente la capacidad, primero el conocimiento y la capacidad para efectos de actuar en determinado sentido. Digamos, en este contexto básicamente imbuidos de la doctrina del libre albedrío, es decir, que la persona que conoce un determinado contexto y evidentemente actúa conforme a su voluntad, debe responder de las consecuencias de la conducta que despliega. Este contexto conlleva a entender dos conceptos claros. Por un lado, el ámbito del conocimiento, que la persona sea consciente de la conducta realizada, y por otro lado, el contexto de la capacidad de actuar en determinado sentido, es decir, respondiendo al libre albedrío de su voluntad. Esta situación de la comprensión de la imputabilidad, si lo vemos así básicamente, entonces conlleva a entender, por un lado, que si los sujetos o las personas son capaces de comprender el ilícito de su actuar por encontrarse en una determinada edad, entonces tienen que responder por las consecuencias de esa conducta. Y uno se preguntará, entonces, ¿los menores de 16 a 18 años no tenían capacidad de conocer o de comprender el ilícito de su conducta? Y la respuesta creo que, yo no sé si ustedes han convivido o recuerdan cuando han tenido por lo menos esa edad, y creo que la respuesta es clara. Los menores de 16 a 18 años tienen una concepción clara de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que incluso se encuentra prohibido en este ámbito. Digamos, no se requiere en esos ámbitos, y no se requiere para ningún ciudadano tampoco, que sea un experto en el derecho, es decir, que sepa el articulado en el cual se encuentra prevista la conducta. A esto no se refiere el contexto de la aquiescencia normativa, sino más bien al contexto en el que pueda distinguir que efectivamente su conducta puede resultar lesiva, es decir, si dispara un arma que efectivamente va a producir la muerte de otra persona. Si esta persona tiene, digamos, es capaz de comprender esta trascendencia de su conducta y por lo tanto también verificar que por ende su conducta es ilícita, es decir, que lesiona un bien valioso para nuestra sociedad como es la vida, entonces debería responder en este contexto, ¿no? Claro, esta distinción de la edad y a la que se hace referencia en la concepción iure de iure, venía cambiada entonces por la ley 32.330, y uno podría hacer y decir claramente que el contexto de la configuración de la imputabilidad no tendría que tener mayor discusión en ese sentido, es decir, si el legislador en un determinado momento decidió que los mayores de 18 años respondan penalmente, también podrían hacerlo los menores de 18 años si es que el legislador se decidiera cambiar esta situación. Y de hecho hay algunos países que así lo establecen.
Estados Unidos, Portugal, entre otros, ¿no? Entonces, en esta lógica, precisamente, existe la posibilidad de establecer un rango etario distinto para efectos de establecer la imputabilidad. Pero desde la perspectiva sustantiva, ¿es esa la situación actual? ¿Es la que debe regir en el ámbito del derecho penal sustantivo? ¿Hay alguna justificación para que la pena no trascienda a menores de 18 años y por lo tanto que permita la imposición de pena, considerados como delitos, solo a partir de 18 años en adelante y que incluso justifique la responsabilidad restringida de 18 a 21 años? Claro que sí, ¿no? Entonces sí hay una respuesta, pero no es precisamente desde esta concepción del libre albedrío, sino más bien desde una concepción que viene establecida a partir de la inhibición de la conducta, es decir, que la persona, a partir de su comprensión del ilícito de actuar, sea capaz también, en este contexto, de inhibir la conducta. Y para estos contextos, precisamente, resulta siendo trascendental el voto singular del magistrado Ochoa Carlos, quien recoge algo que hoy por hoy, en el ámbito de la doctrina del derecho penal sustantivo, viene estableciéndose, con algo más de apoyo científico, que es lo que se conoce como la neurociencia, ¿no? La neurociencia en el ámbito del derecho penal, y específicamente dentro de la categoría de la imputabilidad, y por lo tanto el establecimiento de la culpabilidad de una persona en el actuar, establece que ya no basta únicamente con el hecho de que una persona sea consciente de la conducta que despliega y que evidentemente comprenda el ilícito de su actuar en ese contexto. Porque es claro que la mayoría de las personas en ese mismo ámbito podrían comprender y tener, digamos, razones para actuar conforme a derecho y que cuando no lo hagan, evidentemente también puedan ser sancionados. Sino más bien lo que hace es reconocer que hay determinados factores que conllevan a que el sistema límbico, que es básicamente aquellos que involucran el actuar emocional, experimental de las personas, pueda ceder frente a al control de la corteza prefrontal, que básicamente es que conlleva a inhibir las conductas en ese sentido, o a regular las conductas en ese sentido, ¿no? Es decir, para verlo en cierto modo, es decir, todas las personas somos conscientes de lo que estamos efectuando en un determinado momento. Y evidentemente, cuando efectuamos una u otra conducta, somos conscientes también de que esto es bueno o es malo y evidentemente puede tener alcances delictivos o no, ¿cierto? Entonces, en esa lógica se establece que cuando se trata de menores de edad e incluso llegan hasta rangos de los 25 años, los estudios científicos, la corteza prefrontal que conlleva establecer la inhibición y por lo tanto ese juicio para actuar en uno u otro sentido, en general no se encuentra muy desarrollado. Y en esta lógica es evidente que se justifica, por lo tanto, que determinadas personas, es decir, menores de 18 años, incluso menores de 21 años, no puedan responder penalmente, en todo caso, como cualquier otro adulto, porque precisamente tiene déficits en el ámbito de la inhibición de su conducta, esto precisamente por el adecuado desarrollo de la corteza prefrontal. Y precisamente estas situaciones también se pueden ver acrecentadas en determinados contextos. Por ejemplo, el magistrado Ochoa Carlos hace referencia al contexto del estrés que involucraría que un menor sea internado en un establecimiento penitenciario para adultos y en este mismo contexto exista una respuesta contraria a la resocialización, convirtiendo más bien a las cárceles en una escuela criminal, porque precisamente a partir de esas generaciones o verificación de conductas delictivas y conductas que además son observables, lo que va a hacer es generar nuevos patrones de conductas establecidas sociológicamente y que esto tiene explicación en la neurociencia.
Entonces, si esto es así, es evidente que hay determinados contextos que conllevan a justificar que la imputabilidad no pueda ser disminuida, como ha sucedido con la ley 32.330, sino más bien sea respetada hasta determinados márgenes. Pero este es el contexto, digamos, conceptual sustantivo, además apoyado en el ámbito de la neurociencia. La cuestión es, ¿y hasta qué o qué márgenes podrían esperarse? Tendría que establecerse un ámbito iure de iure, es decir, así un rango etario para efectos de establecer la imputabilidad, o deberíamos apoyarnos en la resolución de cada caso en concreto en una pericia, por ejemplo, para efectos de establecer si esta persona tenía o no condiciones de inhibición al momento de realizar la conducta. Digamos, esto ahora mismo sería una situación insostenible. De hecho, que la mejor fórmula, hoy por hoy, por lo menos, es respetar todavía el rango etario, pero quizás en un futuro próximo podamos acercarnos a una situación similar de lo que sucede en Alemania, donde la ley del sistema de responsabilidad penal juvenil permite incluso que personas de 18 a 21 años puedan ser juzgados bajo la ley de menores o responsabilidad juvenil cuando se establezca que no hayan alcanzado la madurez suficiente, ¿no? Entonces, esta lógica de respuesta selectiva, de acuerdo a las determinadas condiciones personales que pueda tener un determinado objeto, es decir, que pueda tener una determinada persona en condiciones particulares, quizás puedan ser la respuesta en el futuro próximo. Y de hecho, ahora, por lo menos, es algo que se viene explorando mucho, es decir, el impacto de la neurociencia en el ámbito del derecho penal sustantivo y básicamente en las categorías de la imputabilidad y de la culpabilidad. Y por lo tanto, este es un aspecto que se ha quedado o que queda abierto en el ámbito de la sentencia del Tribunal Constitucional. No es la regla que aplica el Tribunal Constitucional, pero reconoce esta realidad cuando se establece ese tipo de situación. Lo que en todo caso vamos a establecer de aquí en adelante es que existen condiciones de vulnerabilidad a partir de esta situación, es decir, reconocer esta realidad es reconocer las condiciones de vulnerabilidad, no solo para reconocer que existe un interés superior del niño para efectos de no sancionar a menores de 18 años, sino incluso para reconocer la responsabilidad restringida en el ámbito de las personas de 18 a 21 años, para efectos de que estas personas puedan responder de manera disminuida en el ámbito del derecho penal, algo similar con sus bemoles, evidentemente, de lo que sucede en el ámbito del sistema alemán y de lo que sucede también en el ámbito del sistema español con la responsabilidad restringida, y que ha conllevado incluso a que en el sistema anglosajón, pese a que se reconoce la posibilidad de sancionar a menores de edad, que por ejemplo no se les pueda aplicar penas de muerte o cadena perpetua, porque precisamente se reconoce esa falta de formación neurocientífica del ámbito de la corteza prefrontal, que conlleva precisamente la inhibición de la conducta. Bien, digamos, eso me parece que es, digamos, el contexto más importante en el ámbito desde el enfoque del derecho penal. Y por último, tenemos desde el ámbito de la ejecución penal, la trascendencia que viene a establecerse a partir de negar o en cierto modo visibilizar que no existe la posibilidad de resocialización de las menores de 18 años, porque no solamente se trae a colación la situación de inconstitucionalidad o el estado de cosas inconstitucionales que existe en nuestro sistema penitenciario, que no resocializa, que es carente de recursos, muy a despecho que se pueda establecer un sistema diferenciado, científico, se dice en el marco de la normativa, para efectos de que los menores de edad puedan ser internados en establecimientos penitenciarios mayores. Esta lógica evidentemente no corresponde establecer en el ámbito de los menores, no solamente porque no se va a llevar adelante la resocialización, sino porque adicionalmente, como hemos referido, el sistema carcelario actual, el sistema penitenciario actual, lo que va a conllevar más bien es establecer una escuela criminal y antes que buscar una disminución de la criminalidad en estos contextos, va a conllevar más bien a acrecentar la criminalidad, es decir, a generar mayores ámbitos de violencia,
respecto no solamente a las víctimas directas del delito, sino incluso respecto a los menores que van a verse en condiciones carcelarias inadecuadas, ¿no? Esto, más o menos, digamos, para efectos de blindar los alcances desde el enfoque de derecho penal, creo yo, que son los aspectos que se establecen a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional y que en todo caso vamos a dejar para el ámbito de las preguntas o en su caso de la intervención de los panelistas para profundizar alguno u otro tema más en adelante. En todo caso, para tratar de ser breve, yo agradezco mucho la atención a esta pequeña disertación de el análisis de esta sentencia del Tribunal Constitucional desde la perspectiva del derecho penal. Muchas gracias. El agradecimiento a nuestro primer expositor el día de hoy, gracias al doctor Rafael Elmer Cancho Alarcón, juez superior de la Sala Mixta Descentralizada de Puquio, quien hizo un análisis desde el enfoque del derecho penal. Bueno, vamos a dar la intervención al doctor Helio Paredes Infanzón para también hacer las acotaciones y también las preguntas respectivas. Adelante, doctor Helio. Muy buenas tardes, doctor Rafael Cancho Alarcón. Excelente su exposición, reflexiones de este enfoque penal. En sí, solamente un comentario y luego una reflexión. Bueno, la Convención sobre el Derecho del Niño de 1989 prohíbe pues la pena de muerte y la cadena perpetua como sanciones para los niños, ¿no? Niños adolescentes. Pero sin embargo, Amnistía Internacional ha hecho un seguimiento sobre la aplicación de esta Convención sobre el Derecho del Niño, que en el caso peruano se ratificó en 1990, y dentro de un desarrollo histórico ha podido encontrar 152 ejecuciones de menores cuando cometieron delitos graves. Se cometieron delitos graves, muchos de estos países establecían penas de muerte, con el caso de Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Irán, Nigeria, Sudán y entre otros países. Si bien es cierto, Estados Unidos en el año 2005 declaró inconstitucional la aplicación de pena de muerte en caso de menor edad, pero sin embargo, en 1994 en Estados Unidos se dio una ley federal que, como había muchas pandillas, mucha violencia, eso permitió de que la disposición de esta ley federal 1994 permitía establecer hasta que los menores podían ser sancionados como adultos, hasta la edad de 13 años. Entonces, eso se ha ido permitiendo, eso ha estado dándose, ¿ya? Y si bien es cierto ahora, una discusión que se da en Estados Unidos es cuál es la responsabilidad penal, la edad de la responsabilidad penal de los adolescentes. Sigue la legislación norteamericana estableciéndose de que a partir de los 16 años los menores pueden ser considerados como adultos. Es decir, otro dato importante también es que Estados Unidos no ha suscrito esta convención sobre el derecho del niño. Entonces, estamos que gran parte de los países del mundo hemos ratificado la convención y se ha establecido la protección del menor y adolescente, el interés superior del niño, más que todo con esta explicación científica de la neurociencia, que en verdad es un proceso de desarrollo de los menores, como usted dice, si bien es cierto se dan cuenta, pero también hay un desarrollo todavía, ¿cómo se puede decir? En ese sentido, dentro del aspecto científico, pero países como en este caso Estados Unidos, creo que es protagonista en el sentido pues de que hay que jugar como adultos, una forma de ver pues el castigo y no haciendo diferencias. Se dio el caso hasta que un menor de 10 años también, algunos estados ni siquiera ponieron edad mínima, bastaba la edad, cualquier edad etaria y poder juzgado. Esto no podría considerarse como un derecho penal del enemigo o un derecho que en verdad que algunos países, como el caso de Estados Unidos, no suscriben muchos tratados internacionales
que a nosotros, países latinos, sí lo suscribimos, y tener esa libertad, ¿no? Tener esa libertad de poder resolver sus situaciones de acuerdo pues a su idiosincrasia o la situación que os equilibran también pues entre seguridad y lo que es pues el castigo, ¿no? La seguridad que debe tener la población y la sanción pues que debe darse o los derechos que pueden tener las personas, los menores. En ese sentido, un comentario y pregunta, doctor. Nada más. Muchas gracias, doctor Gelio, por su intervención. En general, el sistema de transferencia norteamericano, que es más o menos parte también del sistema anglosajón, porque en Reino Unido también tenemos una situación similar. Básicamente, dentro del sistema europeo continental, al cual pertenecemos nosotros, es básicamente criticado, ¿no? De hecho, a la doctrina de las ventanas rotas, que es básicamente la corriente en relación al sistema de seguridad ciudadana desde el sistema anglosajón, es el que ha conllevado a establecer incluso esta respuesta punitiva frente a menores de edad. Pero tal como había referido, ya existen pronunciamientos del año 2005, el caso Roper versus Simmons, 2010 Graham versus Florida y el 2012 de Miller versus Alabama, que han llevado más bien a reconocer ese sistema de responsabilidad disminuida, por decirlo en cierto modo, o subdesarrollada, como establece en estas sentencias, cuando se tratan de personas que no han llegado a alcanzar la madurez suficiente en esta perspectiva, ¿no? Creo yo, desde esta misma línea, y sabiendo también lo reciente de estas sentencias, y que en cierto modo se superponen a la doctrina de las ventanas rotas, que es más o menos el sistema político criminal que se ha establecido para efectos de establecer la sanción a menores en su momento, que viene con una corriente mucho mayor, pero que ha permitido en este caso hacer una especie de freno apoyado también en contextos de, repito, concepciones de neurociencia que van teniendo cierta trascendencia en el ámbito de la imputabilidad y la culpabilidad en el ámbito del derecho penal. Ahora, si esto se considera o no una respuesta desde el derecho penal del enemigo, habría que ver desde la perspectiva de Jacobs, digamos, el planteamiento del derecho penal del enemigo viene a ser más, y esto también lo ha recalcado muchas veces el doctor Percy García Cabero, un contexto más desde la perspectiva descriptiva, es decir, encontrar un sistema penal diferenciado donde no se reconozcan derechos fundamentales o más bien se disminuya el reconocimiento de derechos fundamentales y las garantías penales y procesales penales, ¿no? Creo yo que si entendemos así claramente el derecho penal del enemigo como ese sistema descriptivo, creo que no podría enfocarse claramente dentro del derecho penal del enemigo, porque más bien lo que se hace es regular al ámbito del menor como un ciudadano para establecerle las reglas de enjuiciamiento y de sanción como cualquier otra persona mayor de edad. Pero más bien a mí me parece que lo que esto corresponde es un sistema diferenciado, un sistema de, si se quiere, desde la perspectiva del doctor Jesús María Silva Sánchez, de sistemas de velocidades distintas de intervención cuando se trata de menores que no han alcanzado un desarrollo y que bajo esa lógica es evidente que, como se ha establecido ya en la sentencia, vulnera flagrantemente principios de igualdad, el principio de fuero especial que deben tener los menores y, por lo tanto, del interés superior que corresponde en su tratamiento, ¿no? En esta lógica. Entonces, creo yo que desde esa perspectiva podría reconocerse, sí, una especie de sobrepunitivismo, una cierta exacerbación para efectos de incorporar menores, pero no propiamente una descripción, como establece ellos, por lo menos desde esa perspectiva del derecho penal del enemigo, ¿no? Podría, y hay otros profesores como Polaino Orts que han desarrollado un ámbito mucho más amplio del derecho penal del enemigo, podría quizás dentro de otras concepciones del derecho penal del enemigo que no son, digamos, las estructuras dogmáticas iniciales de Jacobs, quizás enfocar esto también, porque de hecho profesores que han analizado el sobrepunitivismo o la exacerbación del derecho penal reconocen que también toda exacerbación podría incluirse en esta categoría, en este ámbito,
pero, digamos, siendo estrictos, creo que no corresponde establecer, ¿no? Por lo menos esa es mi perspectiva, doctor Gelio, y espero haber satisfecho vuestra pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, Sí. definitivamente enriquecedora cada una de las intervenciones el día de hoy. Muchas gracias también al doctor Helio Paredes por esa pregunta y por supuesto la respuesta del doctor Rafael Elmer Cancho Alarán. Continuando el día de hoy con nuestras exposiciones magistrales, tenemos la distinguida presencia de la doctora Sonia Meneses Palomino, jueza del segundo juzgado de familia de Huamanga. Ya nos hablará también de esta sentencia, pero desde el enfoque, desde el derecho de familia. Así es que damos la bienvenida a la doctora Sonia Meneses Palomino y, por supuesto, adelante con esta exposición. Doctora. Muy buenas tardes con todos los presentes en la sala, con cada uno de los que se toman su tiempo para ser parte de esta conversación y sobre todo también agradecer al presidente de la Sala Civil por esta iniciativa y por su invitación. Se me ha planteado comentar la sentencia 008-2025 desde un enfoque del derecho de familia. Y quería partir esta presentación señalando qué implicó la vigencia de la ley 32330 en la práctica judicial. Yo creo que es necesario para ver la gran implicancia que tiene esta sentencia del Tribunal Constitucional en esta materia. A la vigencia de la ley 32330, en el ámbito nacional, básicamente, obviamente algunos órganos jurisdiccionales aplicaron la ley y sometieron a los adolescentes de 16 y 17 años al proceso penal ordinario, fueron investigados, procesados como si fueran adultos. Pero también hubieron algunos jueces penales y salas penales a nivel nacional que inaplicaron esta ley recurriendo al control difuso. Una de ellas, cabe mencionar, es la sentencia que emitió la Corte Superior, la Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el expediente 1962-2025, en la que inaplicó esta ley precisamente invocando su inconstitucionalidad, su inconvencionalidad, refiriendo los principios de interés superior del adolescente, el principio de especialidad, tratamiento diferenciado, entre otros. Y lo interesante de esta decisión de la sala fue que, por ejemplo, entre otros, declaró nula la resolución que fundó el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el adolescente. Dispuso también que los actuados sean remitidos a la Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte, en este caso, e inclusive dispuso la excarcelación del adolescente y que sea puesto a disposición de la Fiscalía de Familia para el ejercicio de sus atribuciones. Esto como referencia de lo que se resolvió bajo la vigencia de esta ley. En el Distrito Judicial de Ayacucho se dio una situación distinta, ya que, y es bueno señalarlo, para también enfocar lo que implica esta sentencia. Por ejemplo, algunos jueces penales recurrieron a la contienda de competencia por inhibición, no recurrieron al control difuso. En este caso, con los jueces de familia, rechazamos la inhibición porque considerábamos que la ley 32330 estaba vigente y no solo era una cuestión ¿no? de ejecución de la medida, y entre otras razones, y se elevó en consulta a la sala. Las salas penales, por un lado, inicialmente
decidieron efectivamente, bajo los mismos argumentos de inconstitucionalidad, inconvencionalidad, la especialidad que rige el juzgamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que la competencia debería permanecer con los jueces de familia, y así se trasladó la competencia al juzgado de familia, pero sin recurrir al control difuso. Ayer un fiscal de familia como panelista justamente refería algo de esta situación y daba cuenta, por ejemplo, de una probable situación de prevaricato a raíz de lo que fue esta ley en este distrito judicial. Y en efecto, la posición del juzgado de familia fue que si no se hacía control difuso de esta ley de la 32330, en realidad no tendría que aplicarse la ley. Tendría que el sistema penal ordinario del adulto juzgar a este adolescente de 16 y 17 años frente a la comisión de determinados delitos que había establecido la ley. No hacer control difuso, entendíamos también que nos podría suponer una situación de prevaricato, porque hay una ley vigente, no estamos de acuerdo, sí, pero hay una ley vigente y la única forma de inaplicar al caso concreto era vía control difuso. También ayer se preguntaba si se hizo control difuso. Efectivamente, ante esta situación específica, en el expediente 2127-2025, este juzgado realizó control difuso para evitar el prevaricato y sobre todo, además convencida de que existe un sistema penal juvenil especializado, ¿no? A parámetros internacionales, todo lo que se ha ido comentando para juzgar a un adolescente. Y efectivamente hicimos control difuso, se elevó en consulta a la Sala también Suprema, y entre otros señalamos, como ya se ha indicado, y claramente y ampliamente también esta sentencia lo indica, es el derecho del adolescente a ser juzgado por una jurisdicción especializada, el interés superior del adolescente, el principio de no regresividad, que también ayer fue ampliamente precisada, y el derecho de protección especial, entre otros. Esta situación en nuestra práctica judicial significó que como se trataba de dar curso, de dar trámite a esta inhibición, y ante la falta de control difuso, lo que significó en la práctica es que los plazos vencieron, se tuvo que poner en libertad a los adolescentes cuya prisión preventiva se había solicitado el fiscal penal, por ejemplo. Entonces, era en realidad una situación un poco complicada para el sistema, para los juzgados de familia en particular y los fiscales de familia, porque nos encontrábamos ante una situación en la que se estaba dando se estaba aplicando una institución de la contienda de competencia cuando deberíamos recurrir al control difuso. Finalmente, las salas unipenales unificaron criterio y determinaron que efectivamente se procedieron a desaprobar liminarmente la inhibitoria de los jueces penales, dispusieron que los jueces penales retomen competencia y dejaron a salvo la facultad del juez penal de ejercer control difuso. Después de estas decisiones de las salas, en realidad ya nosotros como juzgados de familia, por lo menos este juzgado de familia no recibió ya más casos de adolescentes de 16 y 17 años. Entendemos que se prosiguió con la aplicación de la ley y fueron sometidos a la justicia penal ordinaria. La sentencia del Tribunal Constitucional en materia de comentario, desde el enfoque del derecho de familia, yo quisiera resaltar un aspecto. Esta sentencia considero que, una vez más, fortalece, ratifica, ¿no?, la necesidad de un sistema penal juvenil especializado frente al populismo punitivo. Muchas veces se escucha, ¿no?, cuando hay, por ejemplo, un caso grave cometido por un adolescente, etcétera,
siempre se recurre al discurso de bajar la edad de los adolescentes, de magnificar y señalar que, bueno, el sistema o el Estado es demasiado débil para sancionar o perseguir a los adolescentes que cometen o ciertos delitos. Sin embargo, yo creo que esta sentencia, de manera muy categórica, amplia, no solamente nos da un marco normativo, lo que él llama un marco normativo reforzado en el plano internacional, en el plano nacional, ¿no? De la necesidad de, por ejemplo, y lo dice, ¿no? En la parte del resolutivo, en el fallo de esta dice, se interpreta que la edad mínima de imputabilidad penal en el Perú es de 18 años. El Poder Judicial, cuando presenta también su demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, señala que el Estado debería abstenerse de reducir la edad de responsabilidad penal, garantizando más bien la aplicación del Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal al 2030. Hay sistemas, o sea, se establecen, hay políticas que se han dictado, hay una serie, lo que se necesita es reforzar estos sistemas específicos de tratamiento diferenciado. Sin duda, esta sentencia también deja claro que el enfoque para abordar a adolescentes en conflicto con la ley penal no es el punitivo, es el restaurativo, ¿no? Incluso sí comparto también con lo que se ha venido diciendo, esta no es una mera intención proteccionista frente a un adolescente o frente a un menor de edad, responde incluso a la neurociencia como se ha explicado ampliamente, pero también responde a la necesidad de entender un sistema diferenciado, porque en el sistema penal juvenil no podemos dejar de precisar que su fin es que el adolescente no vuelva a cometer otro acto infractor. Además, se debe tener en cuenta que cuando se individualiza y determina la medida socioeducativa, es determinante, es crucial, ineludible para el juzgador tener en cuenta los factores de riesgo y los factores de protección que ha determinado un equipo multidisciplinario. Es decir, es un enfoque absolutamente distinto, justamente orientado a lograr que este adolescente no vuelva a cometer nuevos actos infractores y que se reinserte, se resocialice. Además, también es claro que el sistema penal juvenil marca una pauta al juez de familia, que es supervisar la ejecución de las medidas socioeducativas que impone. Yo quisiera rescatar también o destacar de esta sentencia este marco tuitivo reforzado que hemos indicado y el tema de la doctrina de la protección integral. En realidad, desde el enfoque de familia, el abordaje de la responsabilidad penal de un adolescente en conflicto con la ley penal tiene una historia, tiene antecedentes. Antes, los adolescentes eran que cometían acto infractor o delito falta, eran tratados desde la doctrina de la situación irregular, es decir, aquella que consideraba al adolescente como un objeto de protección, pero en realidad, en la práctica, hacerlo objeto de protección significaba colocar al adolescente al margen de garantías mínimas, ¿no? El juez de familia incluso se instituía como un buen padre de familia, y si decidía su institucionalización, que era lo que marcaba la actuación de los jueces bajo esta doctrina de la situación irregular, lo hacía por su bien, ¿no? Entonces, de este adolescente como objeto de protección, ¿no? Que sin garantías mínimas de presunción de inocencia, sin garantías de debido proceso, etcétera, porque se actuaba por su bien,
transitamos a la doctrina de la protección integral con la Convención de los Derechos del Niño. Esto fue un hito histórico en lo que es la evolución del abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y aquí debemos tener claro, no es una protección a alguien o a una persona que no tiene facultades o simplemente es inimputable en términos que no puede responder. No. La doctrina de la protección integral asume al adolescente como un sujeto de derechos, pero con la particularidad de que es una persona en proceso de desarrollo y con autonomía progresiva. Y efectivamente, él tiene que conocer, saber que sus actos o actos infractores debidamente probados, ¿no?, tienen una consecuencia, pero el enfoque de esa consecuencia por el delito o falta cometido es un enfoque restaurativo, es un enfoque de incluso en esto de la justicia restaurativa, es importante que el adolescente comprenda, ¿no?, el daño que ha causado y sepa reparar, no solamente hacia la sociedad, sino hacia la víctima. Entonces, es un enfoque distinto, incluso distinto para salvar a estos adolescentes que han incurrido en actos infractores. También es importante resaltar, por ejemplo, cuando se habla en el fundamento 96 de la sentencia en comentario, que el sistema de responsabilidad para los niños, para los adolescentes en conflicto con la ley penal es definitivamente especializado y diferenciado. La tutela reforzada de los adolescentes que radica en su especial situación en la que se hallan como grupo etario por encontrarse aún en etapas de desarrollo y formación. Esta situación particular, esta situación de vulnerabilidad, que son personas en proceso de desarrollo, ¿no?, requieren sin duda una protección y cuidado especial. Y este principio de protección especial ha sido claramente y ampliamente desarrollado también en esta sentencia. Con relación al tratamiento diferenciado, me gustaría destacar el fundamento 138 de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, aquí a mí me parece valioso que esta sentencia compara datos, compara realidades, porque de eso se trata una sentencia que más allá de la doctrina y el marco normativo que desarrolla también, tener en cuenta la realidad para el cual se está decidiendo. Y por ejemplo, en el fundamento 138 el Tribunal Constitucional dice, ¿no?, en este sentido, refiriéndose al por qué un adolescente o esta ley es inconstitucional cuando decide que sea sometido a la justicia penal ordinaria y además cumplan la pena en establecimientos penitenciarios de adultos. Dice el Tribunal Constitucional, en ese sentido, si no se ha podido superar este estado de cosas inconstitucional respecto de la población penitenciaria adulta, la incorporación de adolescentes con necesidades de recuperación y educación especiales no hará más que agravar el problema y perjudicarlos en cuanto al tratamiento especial que deben recibir. Efectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el Tribunal Constitucional explica, ¿no?, la situación de hacinamiento de las cárceles, etcétera, y dice, llevar a esta situación que no se ha superado, pese a lo que se ha decidido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, llevar a estos adolescentes en realidad empeora la situación. También es importante, considero importante resaltar en esta sentencia el manejo de la información estadística que se hace porque, insisto, una sentencia que refleje una realidad, pero no con generalidades, ¿no? No con generalidades. Sí, muchos adolescentes cometen delitos, son sicarios, la mayoría de ellos, etcétera.
¿no? Esto a partir de este populismo punitivo. Y por eso me parece importante resaltar la información estadística que introduce el Tribunal Constitucional en su sentencia para reflejar una realidad. Y, por ejemplo, cuando señala que los adolescentes a julio del 2025 son 3.955 adolescentes, ¿no? Que están en 3.553 son adolescentes en conflicto con la ley penal y 402 adolescentes ya están en el programa de asistencia y seguimiento posterior al egreso. Aquí también es importante resaltar, porque luego esto también, lo voy a decir al final, nos plantea retos, ¿no? Esta sentencia, yo creo que también es importante en eso, qué significa para los operadores del sistema penal juvenil. Por ejemplo, nos indica que el 49.2% de estos adolescentes dentro del sistema están privados de su libertad, se encuentran entre los 10 centros juveniles que existen en el Perú. Y en realidad, 40.6% son adolescentes que cumplen la medida en régimen abierto bajo la supervisión o bajo el acompañamiento del Servicio de Orientación al Adolescente, el SOA. E inclusive, aquí es un dato que entiendo ya podría incluso tomarse como punto para otras discusiones. Por ejemplo, el mayor, si vamos a hablar de que esta ley respondía a una situación de inseguridad, etcétera, sin embargo, también hay que tener en cuenta y cuán grave eran los delitos, el catálogo de delitos que suponía los adolescentes de 16 y 17 en el ámbito de la justicia penal ordinaria o de adultos. Hay que tener en cuenta que el mayor número de incidencia de los delitos cometidos por los adolescentes, según las estadísticas que nos da la sentencia, es el de los delitos o los delitos contra el patrimonio. Entonces, yo creo que esta sentencia refleja una situación, una realidad, incluso como veremos más adelante en nuestro comentario, da cuenta de que tampoco es que si bien el sistema penal de adultos es contraproducente, no responde a la protección especial, al tratamiento diferenciado que se exige para un adolescente como sujeto de derecho y como persona con autonomía progresiva, pero también la sentencia, yo creo que eso es valioso, también es crítico cuando, por ejemplo, introduce información de la Defensoría del Pueblo que observa que el sistema penal juvenil tampoco es del todo eficiente y hay deficiencias o limitaciones que se tienen que ir mejorando. En cuanto a los efectos de la sentencia que nos involucra a nosotros tras la inconstitucionalidad de esta ley, ¿cuáles son los efectos de la sentencia que nos involucra a nosotros, al sistema penal juvenil? Especializado. La sentencia nos da cuenta de lo siguiente. Primero, que los casos que han venido o que vienen conociendo el sistema penal ordinario o de adultos, dice expresamente esta sentencia, debe archivar esos casos, debe archivarlos y reconducirlos. Entonces, yendo ya a nuestra práctica judicial, a nuestra actuación, diríamos, la pregunta sería, ¿a qué instancia se reconduce tras el archivo que realice el juez penal o el fiscal penal? Consideramos que debe reconducirse a las fiscalías de familia. ¿Por qué? Porque también la sentencia, en un segundo punto, nos dice que se iniciará un nuevo proceso bajo la dirección del fiscal y juez de familia. Es lo que dice la sentencia. Entonces, si hablamos de un nuevo proceso, debe entenderse que la fiscalía debe presentar, evaluar el caso, ¿no? Conforme a sus atribuciones, y presentar la denuncia al juzgado de familia. El juzgado de familia evaluará, calificará esta denuncia penal fiscal y
determinará si emite el auto de la acción judicial para luego convocar a una audiencia de esclarecimiento de hechos. Entonces, consideramos que la reconducción que nos establece esta sentencia como efecto tras el archivo sería hacia las fiscalías de familia. Porque nos poníamos en el supuesto, bueno, el juez penal que tiene el caso archiva y reconduce al juzgado de familia. Pero el juzgado de familia no va, para iniciar nuevo proceso, tiene que tener la denuncia debidamente sustentada de la fiscalía. Entonces, eso es lo que consideramos como una cuestión o un efecto práctico después de esta inconstitucionalidad que se ha declarado. Ahora, es también necesario precisar, la sentencia indica que se reconduce bajo el marco normativo del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente o bajo el marco normativo del Código de los Niños y Adolescentes. Esta diferencia es importante, por lo menos si pensamos desde nuestro distrito judicial de Ayacucho. Si bien es cierto, se ha promulgado el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, sin embargo, también se ha establecido que este Código de Responsabilidad, excepto algunos capítulos relacionados a las medidas socioeducativas y su ejecución, no entran en vigencia a nivel nacional. Se habla de una vigencia progresiva, ¿no? Entonces se determina, se emite un decreto en la que se señala, ¿no?, de manera progresiva en qué distritos judiciales irá cobrando vigencia este Código de Responsabilidad Penal. En Ayacucho se ha pospuesto más de 2 veces, ya creo, la vigencia de este Código de Responsabilidad Penal. Por tanto, nosotros, el sistema penal juvenil en Ayacucho, actúa bajo el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, el Código de los Niños y Adolescentes lo que nos indica básicamente es que nosotros resolvemos el caso en una audiencia única de esclarecimiento de hechos, ¿no? Y nos vamos a seguir rigiendo por esto hasta que el Código de Responsabilidad Penal entre en vigencia. En ese sentido, también debemos precisar que la sentencia nos dice que en el nuevo proceso, bajo la dirección del fiscal y juez de familia, se deberá determinar la situación jurídica del adolescente. Ciertamente, aquí también consideramos que la Fiscalía de Familia recibirá, ¿no?, después de cuando se reconduzca el caso y todos los actuados lleguen a manos de la Fiscalía de Familia, tendrá que evaluar si va a solicitar la internación preventiva o no. Si lo solicita, se fijará, ¿no?, la audiencia respectiva por el juzgado de familia y resolveremos. Ahora, uno de los efectos que pone hincapié esta sentencia es con relación a los adolescentes sobre quienes se ha decidido una prisión preventiva con la ley inconstitucional. En este caso, claramente señala que estos adolescentes deberán ser trasladados de manera inmediata al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación respectivo. En el caso de Ayacucho, entendemos que deberá ser trasladado al Centro Juvenil El Tambo de Huancayo, Junín. Entonces, yo creo que aquí ya queda una amplia tarea para nosotros, los jueces de familia, los fiscales de familia, para establecer un procedimiento, ¿no?, claro, y que ya no suponga mayor demora en resolver y atender estos casos que fueron inmersos en la justicia penal ordinaria. Por ejemplo, también nos preguntábamos si el adolescente hubiera sido sentenciado por un juez penal bajo la responsabilidad, bajo la vigencia de esta ley, también le correspondería archivar, ¿no? Archivar y reconducir.
Entonces, en realidad hay aspectos, entiendo que ya en nuestra actuación judicial estaremos precisando, definiendo, pero siempre teniendo en cuenta que el sistema penal juvenil tiene principios claros, ¿no? Y también de las garantías generales y garantías específicas para el adolescente, sin perder de vista a la víctima, ya que tenemos el enfoque restaurativo como también principio o enfoque rector. Finalmente, quería señalar qué retos nos plantea el sistema penal juvenil a partir de lo que se decide en esta sentencia. Una cuestión que sí me parece importante resaltar es sobre la excepcionalidad de la medida socioeducativa de internamiento. Ello está declarado como principio, ¿no? Convencional y también en el Código de Responsabilidad Penal, etcétera. Pero no debemos perder de vista el dato que da el Tribunal Constitucional en esta sentencia cuando, haciendo referencia al informe de la Defensoría del Pueblo, se señala que la Defensoría del Pueblo ha advertido que existe una sobrepoblación de adolescentes internos junto a la falta de personal especializado para el trabajo. Es decir, creo que todavía tenemos los jueces de familia y fiscales en general el sistema de asumir que la internación o la privación de libertad de un adolescente siempre es una medida excepcional. No obstante esa excepcionalidad, los datos que tenemos en la sentencia dan cuenta que más bien un mayor porcentaje están en régimen cerrado o están privados de su libertad. Entonces, creo que ahí tenemos un reto, el sistema especializado, porque además hay una realidad concreta, hay una sobrepoblación de internos en estos 10 centros juveniles que cuenta el país. Otro asunto es también el tema de fortalecer los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. En este informe defensorial, al cual hace referencia también el Tribunal Constitucional, se señala que hay una falta de personal especializado para cumplir estos procesos educativos, de resocialización, de reinserción de los adolescentes, ¿no? Y creo que eso también es una cuestión que no debemos dejar de ver y debemos asumir de manera intersectorial. Por ejemplo, en Ayacucho tenemos un servicio de orientación al adolescente que tiene incluso limitaciones de infraestructura, ¿no? Un lugar adecuado para atender y cumplir el acompañamiento de los jóvenes que cumplen medidas socioeducativas en libertad. En realidad, se tiene que cumplir con todas estas políticas. Hay políticas, en general, políticas públicas de mejorar también este sistema. Yo creo que ese es un reto constante en nuestra realidad. Y bien que lo haya hecho notar y que lo haya señalado el Tribunal Constitucional en esta sentencia. Ahora, sí me parece también importante, porque somos actores en lo que es el juzgamiento, ¿no?, de los adolescentes en conflicto de la ley penal. El módulo de corporativo de familia de esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en esta preocupación ha establecido o ha señalado y viene ejecutando dos iniciativas. Una es el establecimiento de secretarías corporativas de ejecución de decisiones judiciales en familia, ¿no? Porque si bien podemos dictar las sentencias, emitirlas incluso en tiempo más o menos razonable, etcétera, lo importante es que estas medidas socioeducativas, para que cumplan su fin resocializador y educador, tengan que ejecutarse, tengan que cumplirse y no caer en la prescripción. Y es otro aspecto que también tenemos que saber ver, porque el fin de estas medidas socioeducativas, y se ha desarrollado ampliamente también la sentencia, es darle un tratamiento diferenciado, una atención especial como persona
con autonomía progresiva y hacer que superen estos factores de riesgo que los ha llevado a cometer delitos o faltas. Entonces, yo creo que esta iniciativa de las secretarías corporativas de ejecución para supervisar las medidas socioeducativas es algo que también debemos insistir y avanzar. Y otro es el tema del programa conjunto que se está desarrollando con el SOA Ayacucho. Es un programa que hemos iniciado el año pasado, que lo hemos llamado No Estás Solo, dirigiéndonos al adolescente. El juez supervisa y el SOA acompaña tu cama. Y conversar con los jóvenes, ver cuáles son sus dificultades en la ejecución de las medidas, cuáles son los factores de riesgo que persisten, que los podrían llevar a cometer nuevos actos infractores, y entonces conversar con ellos y sentir pues que el sistema, si bien ellos tienen el deber, la obligación de asumir las consecuencias de lo que han hecho, pero el sistema también penal juvenil con esa mirada distinta está presente para que ellos puedan salir de ese entorno que los ha llevado a cometer delitos o faltas o actos infractores. Muy bien, entonces creo que es lo que me permito compartir con ustedes y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Palmas virtuales para otra de las exposiciones magistrales que hemos tenido el día de hoy. Gracias a la doctora Sonia Meneses Palomino, jueza del Segundo Juzgado de Familia de Huamanga. Vamos a dar pase a nuestros panelistas. En primer lugar, vamos a tener las preguntas y también las acotaciones en base a las exposiciones del doctor Carlos Eduardo Flores Sánchez. Él es juez del Primer Juzgado de Familia de Huamanga. Doctor, adelante, por favor. ¿Lo tenemos al doctor? ¿Al doctor Carlos Eduardo Flores Sánchez? ¿Está con nosotros? Sí, en todo caso, tardes. Adelante, doctor. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes con todos y todas. Primero que nada, felicitar al señor presidente de la Sala Civil de esta Corte Superior por haber tomado la iniciativa de realizar estas conferencias o este conversatorio. Segundo, felicitar a la doctora Sonia Meneses por su exposición y por haber compartido experiencias en cuanto al tema de la ley 32330. Si bien es cierto, pues este proceso de inconstitucionalidad ha sido emitido teniendo en cuenta diversos principios como son el interés superior del niño y otros que ya ampliamente han expuesto todos los participantes en este ciclo de conferencias, pero también, conforme lo dijo la doctora Sonia, presenta algunos retos, presenta algunas situaciones que van a tener que ser resueltas por los jueces y juezas de familia de esta Corte Superior y así como también de todo el país. Y dentro de ello, pues, vendría mi pregunta. Doctora, ¿usted considera de que esta ley de inconstitucionalidad y sobre todo su aplicación inmediata va a generar vacíos normativos y va a atentar contra la seguridad jurídica? Ello teniendo en cuenta, pues, que la inconstitucionalidad de la ley 32330 no va a revivir automáticamente las normas derogadas o modificadas por esta ley. En tal sentido, a su criterio, ¿existe un riesgo de vacío legal o inseguridad jurídica? ¿Y cómo deberíamos proceder los fiscales y jueces especializados para poder llenar cualquier laguna que pudiera haber quedado tras la expulsión de la ley 32330 de nuestro ordenamiento o de nuestro ordenamiento jurídico nacional? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Vamos a responder, sí, ¿no? Víctor Hugo. Ya, muy bien. Muchas gracias, doctor. Por favor. Sí. Muchas gracias, doctor. Vacíos legales, en realidad, desde el primer análisis que he hecho, no considero, porque la sentencia claramente indica de que se reconduce y se inicia un nuevo proceso
bajo la dirección del fiscal y juez de familia en el marco, en el caso de Ayacucho, el marco de la Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, vamos a cumplir lo que hemos venido haciendo respecto de los otros adolescentes, ¿no? Que no han sido, que no fueron incluidos por esta ley inconstitucional. Entonces, y si, como decía, ¿no? A veces en la aplicación, en el trabajo cotidiano, pudiera haber algunas situaciones, consideramos que tenemos lo que la misma sentencia nos da. Tenemos un marco convencional amplio, tenemos la Constitución, tenemos normas y principios. Por ejemplo, el principio rector del interés superior del adolescente, que nos da pauta para resolver los casos, porque no solamente el interés superior del adolescente, como nos indica el Tribunal Constitucional, y también está respaldado en otra ley, no solamente es un principio, sino es una norma de procedimiento también, ¿no? Y es se debe entender también en su mayor amplitud para salvaguardar los derechos de los adolescentes involucrados. Es lo que podría responder, doctor. Bueno, si el doctor Carlos Eduardo bien ya está conforme con la respuesta, agradecemos a la doctora Sonia Meneses Palomino por esa red. Bueno, a continuación vamos a ir también con la intervención de la doctora Esperanza Huamán Aguado. Ella es fiscal superior titular de familia de Huamanga del Distrito Fiscal de Ayacucho, a quien le vamos a dar la bienvenida y, por supuesto, también el uso de la palabra. Doctora Esperanza, adelante, por favor. ¿Se encuentra con nosotros la doctora Esperanza Huamán? Al parecer no se encuentra en la sala. A ver si podemos verificar. Bueno, estuvo presente. Suponemos que la agenda no ha permitido que se quede hasta estos momentos. Bueno, en todo caso, doctor Helio Paredes, las precisiones finales sobre este segundo día de análisis que se ha tenido el día de hoy sobre esta sentencia desde diversos enfoques, y por supuesto ha sido una jornada provechosa para todo el personal y la familia judicial. Doctor Helio, adelante con las conclusiones, por favor. Bueno, en todo caso, si alguien tiene alguna intervención, también pueden levantar la mano, por favor, para ya dar por culminada esta jornada del día de hoy. Bueno, si no hay intervenciones, doctora Sonia, agradecerle a usted por la intervención. Bueno, hacemos el último llamado a la doctora Esperanza Huamán Aguado, si se encuentra con nosotros, y si es que no, agradecer también por su presencia en los primeros minutos. Bueno, en estos 2 días, desde el día... tenemos una intervención, a ver si Aparicio Villalobos Arango, el doctor Aparicio, a ver, vamos a... Adelante, por favor, doctor Aparicio, si puede activar su micrófono para que pueda intervenir. Vamos a... Bueno, al parecer no puede activar su micrófono por la configuración. Bueno, una vez más el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por estas 2 fechas importantes que hemos tenido desde el día de ayer con la inauguración de este análisis jurídico de la sentencia de inconstitucionalidad, de esta sentencia número 8 que declara la inconstitucionalidad de la ley número 32330. Hemos tenido exposiciones como por ejemplo el petitorio constitucional, debate constitucional y efectos de la sentencia. También esta sentencia, desde el enfoque del derecho constitucional,
y el control de constitucionalidad. Y por supuesto, el día de miércoles hemos estado desde el doctor Víctor Hugo. familia. Doctor Helio, adelante, por favor. Sí, no, lo que pasa, dice que la fiscal, la autora Esperanza, parece que no está, el audio no lo permite, y a través del doctor Aparicio Villalobos va a intervenir la doctora Esperanza Guamán. Hay que habilitar, dice el audio. Informática, por favor, a ver si nos puede ayudar con activar el micrófono del doctor Aparicio. Ahora sí. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Doctora, las disculpas del caso, adelante, por favor. Doctor, tengo problemas con el sistema. Bien, doctor. A través de, bueno, felicitarle, doctor Helio, por la organización del evento, muy didáctico, muy productivo para nuestra labor diaria, y felicitar a los doctores, también a la expositora, a la doctora Sonia, al doctor Rafael Cancho. Mi pregunta para el doctor Rafael Cancho es con relación al análisis que hace de la sentencia. Hay un voto singular del magistrado Hernández Chávez, quien básicamente se basa en que el Estado tiene la facultad de poder decir que hay una edad mínima para la punibilidad, y también sugiere que los bienes jurídicos son muy gravísimos, los afectados por ello deben incluirse a ello, y que no habría ninguna vulneración del derecho a la igualdad. Incluso sugiere que se debería construir cárceles para que puedan acogerse a los adolescentes. Doctor, en ese sentido, ¿qué opinión le merece el razonamiento que hace dicho magistrado, estando que los otros magistrados sí hacen una apreciación desde el punto de vista del enfoque de familia, que es el tema de la protección integral del niño y el interés superior del niño y adolescente? Y doctor, además, otra pregunta, estando que la sentencia todavía no ha sido publicada conforme al artículo 204 de la Constitución, ¿qué nos queda o qué vamos a esperar nosotros ahora que, bueno, podrían plantearse recursos como habeas corpus y otros? Y bueno, esa pregunta, doctor, y finalmente para la doctora Sonia, que ha estado muy interesante, y ella ha resaltado bastante la lucha que hemos tenido los fiscales y jueces de familia cuando se ha aplicado la ley 32.330, cuando no se aplicó debidamente, sin hacer control difuso. Las salas penales dispusieron que vea los jueces de familia, y eso ha pasado en varios casos, caso Huanta o Huamanga. Entonces, se considera que es adecuado este tipo de resoluciones cuando considero que es por el control difuso que se debe inaplicar la norma. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor, con su respuesta. Bien, a ver, para seguir el orden de las preguntas, entonces intervengo. En primer lugar, doctora Esperanza, muchas gracias por su intervención y las preguntas. Creo que yo lo he abordado, pero de todas maneras creo que es claro la perspectiva metodológica y constitucional que realiza el tribunal, y donde establece que, digamos, los factores trascendentales para declarar la inconstitucionalidad de la norma son, en principio, el contexto de la minoría de edad, es decir, el concebir a los, en este caso, adolescentes de 16 y 18 años como menores de edad. En segundo lugar, la existencia, por lo tanto, de interés superior del niño en ese contexto por sus propias condiciones de vulnerabilidad. Y en tercer lugar, el contexto del fuero especial, ¿no?, que tiene reconocimiento y cabida en los instrumentos internacionales. Bajo esa lógica, si estas son las razones esgrimidas por parte del Tribunal Constitucional en relación a su segunda pregunta, más allá de que no se haya publicado la sentencia todavía en el Diario Oficial de Perón y por lo tanto no tenga, digamos, ese efecto público para tener, digamos, ese efecto erga omnes hacia todos los justiciables,
Creo que las razones son de peso y son las razones que han utilizado también, como ya lo habían referido el día de ayer, y ya hizo énfasis también la doctora Sonia, respecto a las razones para declarar inconstitucional, por lo menos inaplicable, mientras no se publique la sentencia, en este caso, ¿no? Más aún si esta sentencia, independientemente de su falta de publicación en el Diario Oficial Peruano, es de conocimiento público, ya se encuentra publicado oficialmente en la página del Tribunal Constitucional y por lo tanto puede ser válidamente utilizado por cualquier magistrado. Entonces creo yo, bajo esa lógica, que tenemos, digamos, en esa línea razones de peso para dar cumplimiento ya a lo que se ha establecido en la sentencia. De otro lado, en relación a su primera pregunta y respecto a al voto singular, además del magistrado Hernández Chávez, donde ha hecho referencia a un conjunto de razones, creo que hemos tratado de enfocar nuestra primera intervención desde la perspectiva político-criminal para dejar de lado o hacer referencia a que las razones invocadas de protección de bienes jurídicos y eventualmente la familia, respuesta a delitos graves, peligrosidad criminal en general e incluso dando cuenta a razones sustantivas sobre la actuación de los adolescentes con pleno discernimiento, en principio no tienen cabida desde la perspectiva no solamente político-criminal, porque desde esa perspectiva queda claro desde un Estado social y democrático de derecho que los pilares trascendentales, entre otros, está la actuación del derecho penal como principio de última ratio, el respeto a los derechos fundamentales y por lo tanto también desde esa perspectiva los intereses de los menores, pero y aún más importante, que el trato del sistema diferenciado no está circunscrito, esto desde la perspectiva de derecho sustantivo, únicamente al pleno discernimiento, es decir, al conocimiento y la capacidad de actuación en torno al libre albedrío en un determinado sentido, sino y básicamente a la existencia o el reconocimiento de un sistema diferenciado en virtud de los contextos de imputabilidad. Es decir, en este caso, los contextos para entender que la capacidad psíquica no es suficiente para efectos de establecer la responsabilidad de una persona, sino y básicamente el contexto de la madurez neuronal o de esta, digamos, de esta corteza prefrontal que permite precisamente regular la inhibición de las conductas en torno a lo que precisamente se encuentra prohibido en nuestra sociedad. Este tratamiento de sistema especializado a partir del conocimiento de imputabilidad en este contexto, es decir, esa madurez mental para efecto de ser aquiescente a la norma, creo yo que es la principal razón para reconocer bajo esos mismos márgenes de vulnerabilidad, conforme estableció en su momento el doctor Zaffaroni, bajo esos mismos márgenes de vulnerabilidad, por un lado, que no solamente existe una razón etaria que puede ser movido fácilmente por el legislador, es decir, que no es un libre, no está al libre arbitrio del legislador cambiar de edad y por lo tanto cambiar también el concepto de imputabilidad, sino que además de esas razones internacionales, es decir, de convenciones y respuestas internacionales, lo que tenemos también es que adicionalmente esa capacidad de comprensión debe existir una madurez mental representada en torno a su respuesta frente a la normatividad. Y por lo tanto, bajo esa misma lógica, que los menores de 18, aun cuando todavía no tengamos las pericias neurocientíficas por lo pronto, resulta siendo un parámetro para entender que no han alcanzado la madurez suficiente para responder finalmente frente a estas conductas delictivas y que cuando superan esta edad de los 18 a los 21 años, de igual manera, demostrándose este mismo tipo de situaciones, también se denota que tienen una responsabilidad disminuida o como lo denomina nuestra legislación, una responsabilidad restringida porque precisamente no se ha alcanzado el óptimo desarrollo de esta corteza prefrontal. Sin perjuicio de que esto evidentemente pueda igual presentarse en futuro, ¿no? Y además alcanzando desde esa perspectiva sustantiva argumentos propios del sistema europeo continental, como es el caso, por ejemplo, de la legislación alemana, que reitero puede servir como ejemplo para entender esta naturaleza, ¿no?
Pero, digamos, esto todavía, como lo dijo también el doctor Helio, está en ciernes, y creo que no siendo el principal motivo de la sentencia para efectos de declarar inconstitucional, pero siendo desde la perspectiva penal el principal fundamento, creo yo que deberíamos asumir de aquí en adelante una perspectiva un poco más seria en torno a estos aspectos. En todo caso, espero haber satisfecho, doctora, vuestra interrogante. Muchas gracias. Creo que le toca a la doctora Sonia. Sí, gracias. Sí, solamente muy puntual, la doctora nos preguntaba sobre lo que fue la aplicación, todavía la vigencia de esta ley 32330 en nuestro distrito judicial. En efecto, pero finalmente creo que se determinó que la única forma de inaplicar esta ley y que el juzgamiento de los adolescentes de 16 y 17 años continúe bajo la competencia del sistema penal juvenil era el control difuso, ¿no? Como también se vio en otros distritos judiciales. Por supuesto que cuando se da una ley, como también mencionaba el doctor Carlos, suele suceder pues vacíos o interpretaciones disímiles. Lo importante es que en este caso ello se superó, ¿no? Y porque los jueces de familia, los fiscales también de familia, establecieron, ¿no? Plasmamos nuestra posición, advertimos de que la forma de asumir nuestra competencia era vía control difuso. No cabía la continente competencia, además porque compartíamos y por eso es que saludamos esta sentencia del Tribunal Constitucional de que esa ley no estaba acorde a los estándares internacionales y tampoco no era una norma constitucional, como lo sostuvimos cuando hicimos control difuso en un caso en concreto. Ahora, eso es lo que tendría que decir, y creo que siempre es una gran responsabilidad de los jueces hacer prevalecer, ¿no? Hacer prevalecer los derechos humanos, hacer prevalecer los tratados internacionales, hacer prevalecer el avance que se ha tenido en la construcción de un sistema penal juvenil especializado, ¿no? Y que esta sentencia realmente ilustra ampliamente lo que implica abordar a los adolescentes en conflicto con la ley penal desde una mirada especializada, desde un tratamiento diferenciado. Es mucho más que penalizarlos o etcétera, ¿no? Indicar que se debe, incluso con la construcción de una sociedad más justa, más equitativa. Hay una gran responsabilidad nuestra como operadores del sistema, sí, y esperemos pues ir mejorando nuestro trabajo para responder a esos retos que hemos indicado. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Esperanza, por su pregunta. Agradecemos entonces a la doctora Esperanza Guamán Aguado por las preguntas formuladas, por supuesto también a nuestros expositores por sus respuestas. Vamos a dar pase para el cierre de este evento importantísimo que ya lo decía parte de preámbulo, que ha durado 2 días, importantísimos los temas que se han tocado, y por supuesto para el cierre damos pase al doctor Helio Paredes Infanzón. Doctor, adelante. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Agradecer al público presente que nos ha seguido por el Google Meet y también por Facebook. Realmente el evento se ha hecho en 24 horas, lo organicé el día sábado, gracias por la venia del señor presidente de la Corte, y luego vimos el horario, y ese mismo día los expositores aceptaron, ya los panelistas los vimos el día lunes. Creo que ha sido un éxito por cuanto es la primera corte del país que apenas publicado en las redes la sentencia, ha hecho un análisis jurídico de esta sentencia 08-2025 y otros acumulados, ¿no?
la cual el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ley 32.330. Entonces, creo ha sido un éxito, nos han seguido cortes de, bueno, vecinas y otras gentes en Apurímac, han estado Apurímac, Lima, Ayacucho, los módulos de familia, módulo laboral, y creo que esto satisface en sí a la Sala Civil, la organizadora del evento, en que próximamente seguiremos haciendo eventos, pero creo que nos hemos unido todos, y lo más importante, todos los opositores laboramos aquí en Ayacucho. El decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, quien interpuso una de las demandas contra esta ley, y expositores, también la doctora Sonia Meneses, el doctor Frank Cancho, y mi persona también, y los panelistas que han colaborado, fiscales y jueces. Bueno, sin más preámbulos, doy por clausurado este evento académico. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos. El agradecimiento al doctor Helio, gracias a todos los magistrados que han participado. De esta manera estamos con esta jornada del día de hoy. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.